¿Qué imagen tiene España en el mundo? Tú que te llevas tanto con tantos gobiernos internacionales, ¿tenemos buena imagen o no? Depende de dónde lo mires. Si lo ves por Latinoamérica, si lo ves por Estados Unidos, pero en general yo como país turístico somos los mejores. Sí es verdad que empezamos a tener un problema grande en Barcelona con todo el tema de la inmigración ilegal, y eso, si no se para, llegará a Madrid también, porque el problema es que primero llega la inmigración a las periferias. En este caso ya no son solo latinas, sino son africanas también, que son más peligrosas, y se quedan ahora mismo pues en la zona sur, Getafe, Alcorcón, Parla, pero luego se van haciendo más grandes y tienen impunidad, porque claro, si roban a un hijo la cartera y un móvil, cuando te ha sacado una persona un machete, pues no vas a denunciar. Y dices, oye, le dice el padre, oye, ya te lo pago yo, o sea, dan mucho miedo. Entonces, estas mafias se están acercando aquí a Madrid, y como esto no se frene totalmente, tendremos un problema. Y no se puede frenar porque también los datos no se ven aquí todavía. O sea, los datos no los percibimos, y hasta que no se tomen decisiones a nivel de interior importantes, pues ahí tenemos un problema. Y otro tema es la inmigración. A mí me parece muy bien que todo el mundo venga a trabajar o que tenga una oportunidad, pero tenemos que saber a quién metemos en nuestra casa. No podemos meter en nuestra casa a personas que luego sean un conflicto y nos den problemas, que nosotros ya tenemos suficientes. O sea, que tú defiendes, para que la gente noto ahora de repente unos comentarios xenófobo y racista y de todo, o sea, tú defiendes la inmigración legal, no la ilegal, o la ilegal en ciertos términos. Es que ahora mismo no tenemos, si pudiéramos, pues te diría, oye, tenemos una buena posición, pues que no la tenemos. Tenemos un gran problema y no podemos asumir más problemas. Pero esto es muy simple. Antiguamente dejaban a los niños en los conventos, por ahí. Pues nosotros no podemos acoger hijos que no podamos luego económicamente darles facilidades. O sea, no tenemos esa situación. Si fuéramos un país que nos sobrase el dinero, pues ya a lo mejor habría que solucionar. Pero yo siempre creo que el problema hay que solucionarlo de raíz. O sea, esto de solucionar los problemas, porque hace efecto llamada, y todos los barcos que vienen son mafias. Hay que evitar que siga habiendo efecto llamada. Evidentemente es un problema que hay que tomar solución, y a veces las soluciones no tienen que ser políticamente hablando bien, pues es lo que toca. Hay que tomar decisiones que no son las que te gustarían, porque evidentemente no quieres hacer daño a nadie, y hay familias que van a venir aquí pues que van a hacer el bien. Pues a lo mejor habría que hacer un departamento para encargarnos de que esas personas que vienen pues vayan a trabajar, ¿no? Lo estoy pensando porque los españoles también, ya nadie quiere tener un trabajo precario. En la obra, españoles cada vez hay menos. Conductores de lo que sea no quieren serlo. Entonces hay que estudiarlo, igual que la educación. Yo propongo hacer un cambio total en la educación. ¿Cómo qué? ¿Qué cambiarías? Que no fuera a memorizar y soltarlo todo luego, ¿no? Al final tenemos un sistema más americano, más de práctico, ¿no? Tenemos un modelo muy anticuado que encima, o sea, no solo el modelo anticuado, sino que no pensamos a 5 años vista. O sea, tenemos que tener unos estudios en los que el trabajo para mañana sirva. O sea, pero ya no hablo solo de la educación de pequeños, sino de universitarios. O sea, todo el mundo no puede ser abogado, ni todo el mundo puede ser economista. Y hay muchos trabajos que van a estar automatizados por robots, o que te lo va a hacer la inteligencia artificial, y que nosotros no nos adentramos en ese mundo. Y hay que cambiarlo. Igual que
no le damos suficiente importancia al deporte, no damos suficiente importancia a la nutrición, no nos enseñan, que a mí me hubiera encantado, a controlar la ansiedad, los temas de, oye, pues cuando tienes ansiedad, ¿por qué es? ¿Cómo hay que hacer? Hay que respirar de una determinada manera, que es por lo que la gente se ahoga. No nos explican nada en el colegio, nos enseñan bueno, sí, sumar y restar está muy bien, pero el pretérito perfecto simple pues está bien, pero hay que estudiar más cosas, no solo memorizar y fuera, hay que cambiarlo. Yo no soy un especialista ni vengo aquí a cambiar el mundo, pero sí, los que están arriba sí lo deberían de cambiar. ¿Tú crees que no lo cambian porque les interesa que no lo cambien? O sea, ¿tú crees que en España ahí está... Bueno, supongo que estés hablando de la educación global, enfocado obviamente en la educación española, en España, pero ¿tú crees que sí que controlan ese sistema educativo un poco porque les conviene a ellos tener un mayor control de la sociedad? Por supuesto, sí. Por supuesto. Sí, si tú tienes un país de gente que al final no tiene los conocimientos que debiera tener por los estudios, pues son más borregos y puedes más utilizarlos. Sí. Sí, totalmente. Sí, y claro, yo he ido a un colegio que tiene una pedagogía diferente y como siempre nos han enseñado, bueno, no teníamos libros, los hacíamos nosotros con apuntes, súper interesante, que ya traeremos a algún invitado aquí al podcast. Que ya hemos traído. Ya hemos traído, pero bueno, sí. Y bueno, a nosotros siempre nos enfocaban mucho en cómo procesar por nosotros mismos, razonar por nosotros mismos. Y esto es una cosa que yo sí que veo que en la mayoría de colegios sí que no se hace, sino que, como dices tú, es memorizar y escupirlo en el examen. Y como que no te fuerzan a ti a razonar por ti mismo, a pensar por ti mismo. Y yo creo que eso está muy relacionado también a lo de que a las élites les conviene tener una sociedad que no se acaba de pensar por sí mismo, que no se acaba de razonar esto o ser creativos en algún sentido, y eso les conviene. Entonces, no sé hasta qué punto les interesa cambiar un modelo educativo para llegar a ese punto. Pero hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Así que tenemos que tomar nota. Yo con muchos, cuando era pequeño, cuando tenía 17 años, iba a reuniones que todos eran abogados del Estado, técnicos y economistas del Estado, y yo decía algo y la gente se sorprendía porque tenía una idea más fresca, más creativa, más brillante, y es que ellos no les podía sacar de lo que habían estudiado. O sea, lo tenían todo muy memorizado y se sabían todo de ahí, pero no le saques de ahí. Que no te cuestionas nada, no buscas el porqué de nada. No, ni quieren. No. Para mí hay tres cosas en la educación que para mí faltan 100%. Una es la nutrición, que tú has dicho, aprender a alimentarte bien y por qué esto te viene bien, por qué no, cómo afecta a tu cuerpo. La educación financiera, yo que estoy más metido justo te he comentado, en criptos y en finanzas y tal, veo que el dinero es una cosa con la que todo el mundo va a tener que lidiar en su vida y no se nos enseña prácticamente nada. Si no estudias algo de economía, pues es muy difícil que sepas cómo funciona el IVA, el IRPF, cómo funcionan los mercados, etcétera, etcétera. Y luego la gestión de las emociones. También toca el tema de la ansiedad y tal, pero creo que es una cosa que todo el mundo en su vida va a tener algún momento malo y a lo mejor el cómo gestiona ese momento le va a hacer que su vida vaya a bien o vaya a mal, o segunda. Entonces, yo creo que esas tres cosas son vitales y nos enseñan. Creo que somos el país del mundo, o el segundo, que más medicación tenemos recetados en cuanto a temas de ansiedad, de antidepresivos. ¿En serio? Creo que sí. Y es que cuando vamos al médico, lo primero que te dan es medicina, el médico general, y lo que tenemos que intentar evitar es meter mierda al cuerpo. Si podemos controlar la mente y darle un cambio, pues... O sea, yo, por ejemplo, quiero aprender a meditar, que no sé. Me parece fundamental. Y ya tú tienes una rutina. Creo que el deporte, comer bien, que te dé el sol, incluso 10 minutos al día. O sea, son cosas que deberíamos hacer el día a día. Pero yo creo que sí que es verdad y estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que en España falta mucho de eso. Es verdad que yo viniendo de Estados Unidos y tú también has estado ahí, por ejemplo, el tema de los medicamentos es incluso peor. El tema de la nutrición es incluso peor en Estados Unidos, comen fatal ahí los niños, son mucho más obesos que en España. Sí que también había escuchado que en España
somos de los países que más tiempo vivimos, que al final después de Japón. Que eso está conectado con bueno, la calidad de vida y la nutrición, supongo, y el clima, obviamente influyen 1000 factores, pero sí que es verdad, para dar un comentario de esperanza a los chavales españoles, que hoy en día, porque a lo mejor hace 20 años no, pero hoy en día, con todas las tecnologías, aunque tu colegio no te lo enseñe, sí que tienes que tener ese puntito de curiosidad y saber que con 2 clics, aunque no vayas a tu colegio, con 2 clics sí que vas a poder abrir la mente, sí que vas a poder aprender a cómo meditar, sí que vas a poder aprender a cómo gestionar las emociones, sí que vas a poder aprender sobre el dinero, cómo invertir, cómo gestionar tus finanzas, cómo ahorrar, y eso es una suerte que hace 20 años no teníamos. Y el tema de las rutinas que comentaba Fran, sí que eso es verdad. Obviamente el país y el gobierno tiene que fomentar eso, porque no todo el mundo tiene esa curiosidad o esa ser tan proactivo de buscarlo por él mismo, pero sí que es verdad que yo creo que hoy en día hay muchísimas facilidades para llegar a ese nivel, que hace 25 años te metían en una caja y no salías no, aunque quisieses. Por internet hay recursos de sobra, o sea, el que quiere puede, ¿no? Sí. Por ahí van los NFTs también, ¿eh? Ajá. Va a haber cursos de oratoria, hay uno de respiración muy bueno.